Mi nombre es Sebastián Peláez García, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Vamos a ver entonces hoy la pregunta clínica del Departamento de Medicina Interna General. Y vamos a preguntarnos sobre el uso de diuréticos en hipercalcemia. Entonces, como introducción, lo primero que tenemos que definir es qué es la hipercalcemia per se. Entonces, la hipercalcemia se define entonces como la concentración de calcio sérico por encima de dos desviaciones estándar, teniendo en cuenta pues la media. Y esto se debería tomar dos veces en dos tomas separadas en al menos una semana por un periodo de 3 meses. Eso depende directamente del laboratorio y cuáles son los valores de referencia, pero se tiene como estandarizado aproximadamente que los valores de calcio por encima de 10.5 miligramos de decilitro se consideran entonces ya un fenómeno de hipercalcemia. ¿Y por qué es importante esto? Pues realmente porque tiene una epidemiología bastante, digámoslo, bastante interesante. Dependiendo directamente del centro de referencia donde nosotros lo estemos sacando, mire que por ejemplo para centros de referencia de tercer y cuarto nivel representa aproximadamente el 0.6% de los ingresos hospitalarios anuales y tiene una prevalencia que es variable. En algunos pacientes, reportes, lo reportan en una prevalencia menor de 1, otros en 1 e inclusive en los más grandes hasta 5 por 1000 pacientes. Entre el hiperparatiroidismo primario y la malignidad representan la gran mayoría de causas y vamos a ver entonces eso. El 90% de las causas de la hipercalcemia están entre estas dos entidades. Y miren que realmente la prevalencia del hiperparatiroidismo primario puede ser de 1 a 7 por 1000 pacientes y la incidencia puede corresponder variablemente desde 0.41 hasta 21 por 100.000 pacientes al año. Generalmente la hipercalcemia, este fenómeno, digamos, lo que no es una entidad propia, sino que es, digamos, un conjunto de varias posibles entidades que lo pueden causar, como vimos. Entonces, se presenta más en personas mayores de 65 años y generalmente tiende a presentarse más en mujeres en una relación 2 a 1. Es importante tener en cuenta también que en los pacientes con cáncer pueden presentar hipercalcemia maligna hasta más o menos en un 3% de los casos. Y esto representa no solamente un factor importante en el desenlace de su enfermedad actual, sino también un factor pronóstico que les confiere una peor supervivencia con respecto a los que no la tienen. Y miren lo importante que es esto. Este es un estudio que se hizo por dos compañeros que nos está pendiente pues por publicar, pero justamente lo que ellos quisieron ver era describir la población con hipercalcemia asociada a la malignidad en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Entonces cogieron 70 pacientes entre el 2011 y 2018 y se dieron cuenta que en los resultados la media de edad era aproximadamente 60.7 años y que la mortalidad intrahospitalaria para las personas que tenían esta hipercalcemia era aproximadamente 35.7%. Y miren que la clínica más frecuente, acá se daba entonces en las manifestaciones neurológicas, musculoesqueléticas y gastrointestinales, con un porcentaje de 91, 81 y 74% respectivamente. Entonces miren que realmente sí hay datos de cómo lo estamos tratando nosotros y qué es lo que estamos viendo. Miren, entonces este mismo estudio nos muestra acá cuáles son los diferentes las diferentes neoplasias que están más asociadas a la presentación de hipercalcemia y realmente no difieren mucho de lo que conocemos por la literatura. Cáncer de pulmón siendo el principal, más o menos de un 21.5% y el linfoma siendo el segundo con un 20%. Sabemos entonces que las principales causas de hipercalcemia asociada a la malignidad están dadas por carcinomas que son más bien sólidos y neoplasias hematológicas, pero aquellas que tengan gran tamaño o un recambio celular pues aumentado, como es el caso pues del linfoma. Miren en otras proporciones, por ejemplo, tumor primario de origen desconocido, entre otros como los que hemos mencionado. Y entonces tenemos dos causas. Cuando nosotros tenemos entonces la hipercalcemia, tenemos que entender que el metabolismo del calcio está regulado por la paratiroides. Y la paratiroides, al secretar paratormona, lo que va a hacer es entonces que la paratormona va a inducir tanto la absorción de calcio como al mismo tiempo la liberación de calcio endógeno por la actividad osteoclástica. Esto generalmente se debe hacer por un feedback, especialmente cuando sensa niveles bajos de calcio en el sangre. Si sensa niveles bajos de calcio en la sangre, aumenta la PTH y lo que va a hacer entonces ella es aumentar como tal los niveles séricos de calcio en condiciones normales. Sin embargo, entonces cuando tenemos un fenómeno ya de hipercalcemia, significa que la regulación del calcio no está adecuadamente dada. Y esto puede ser entonces por dos fenómenos. Uno que va a ser dependiente de la paratormona y otro que va a ser independiente de la paratormona. Esto me va a generar, como habíamos dicho, que en el 90% de los casos puedan estar
hiperparatiroidismo primario y aquellos asociados a malignidad. Y miren entonces las diferentes causas, esto lo vamos a desglosar un poco, pero hay muchas causas que realmente son menos comunes, como dijimos, que corresponden a menos del 10% de los pacientes que puedan tener una hipercalcemia, teniendo en cuenta que, como habíamos hablado, aquellas asociadas con malignidad y aquellas asociadas con mediación por medio de la paratiroides son las que son principalmente relevantes en estos pacientes, sin descartar pues las otras, haciendo un diagnóstico juicioso, como vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta sabemos entonces que las causas de hipercalcemia dependen directamente de la PTH. Entonces, tenemos un paciente que tiene una hipercalcemia. Este paciente le medimos la PTH y podemos tener dos escenarios. Una, que tenga la PTH alta. ¿Listo? Es decir, que la PTH, la paratormona, sea la que me está generando ese aumento del calcio. ¿Y qué es lo que tenemos entonces de causas aquí? Lo que tenemos es, primero, el hiperparatiroidismo primario, es decir, que la misma paratiroides es la que se esté aumentando como tal todo lo que tiene que ver con la salida pues de PTH para poder que aumente el calcio. Y esto puede ser por varios fenómenos, tanto benignos como malignos, como el adenoma hiperplasia o el carcinoma pues de paratiroides. Y otras como son el hiperparatiroidismo secundario terciario y el tejido ectópico de la malignidad. Y en el otro escenario tenemos de que realmente la PTH no es la que está generando este aumento del calcio. Y para esto entonces sabemos que es PTH independiente. Y aquí es donde tenemos el resto de causas que no están mediadas directamente por la producción de hormona paratiroidea, sino que lo que hacen es o aumentar la producción de calcio por una hormona, una proteína similar a la paratiroide, a la PTH, que se produce principalmente en algunos tipos de cánceres, o invasión ósea que me va a generar osteolisis y me va a generar aumento de la actividad osteoclástica, haciendo que salga más calcio a la parte sistémica, o que puede también al mismo tiempo estar dependiente de aumento en la vitamina D, generalmente por intoxicación o hipervitaminosis D, o inclusive por hacer algunos péptidos similares a la vitamina D, generando entonces esto que se aumente como tal el calcio dependiendo de esta vía. Entonces miren realmente cuáles son las diferentes causas que tenemos, donde la malignidad es la que principalmente se presenta en estos pacientes y corresponde, como habíamos dicho, a un importante porcentaje de la población. La clínica, realmente la clínica pues varía, ¿sí? Podemos ser desde asintomáticos e indolentes, como son la mayoría de los casos, principalmente asociados a una hipercalcemia leve, pero cuando ya la hipercalcemia se vuelve de moderada a grave, obviamente podemos tener algunas manifestaciones clínicas que pueden ser más graves y más floridas. Principalmente, como vimos también en el estudio que se hizo en el hospital, estas pueden corresponder a tres niveles: a nivel neurológico, a nivel musculoesquelético y a nivel gastrointestinal. Entonces podemos tener, por ejemplo, cólico renal, dolor abdominal, constipación, úlceras pépticas, o inclusive también alteraciones mentales, como son cambios en el comportamiento, ánimo depresivo y dolores musculoesqueléticos, importantes en estos pacientes. Como al mismo tiempo podemos tener crisis paratirotóxicas que me pueden llevar a una depresión del volumen, coma, una insuficiencia cardíaca grave e inclusive puede llevar a la muerte. Ahora, en los pacientes también pueden haber algunos síntomas y signos muy inespecíficos, como son, por ejemplo, la poliuria, las alteraciones cognitivas e inclusive predisposición a algún tipo de arritmias por todo lo que tiene que ver con la alteración en los canales, cardíacos, la conducción cardíaca. Y mira lo que podemos ver entonces acá realmente también que tiene que ver con las manifestaciones clínicas. Pueden haber alteraciones oculares y miren curioso, realmente la reabsorción, resorción ósea, perdón, aumento de la actividad osteoclástica pueden generar entonces que a nivel especialmente de los huesos largos del cráneo y dependiendo de la patología que esté de base, puede generar entonces algunas manifestaciones radiológicas. El diagnóstico se hace entonces de diferentes formas. Inicialmente tenemos que tener un calcio sérico que sea mayor o igual a 10.5, dependiendo, pues como dijimos, de los valores del laboratorio. Y lo segundo que tenemos que hacer es la corrección con albúmina. ¿Por qué? Porque más del 50% del calcio en la sangre está unido a la albúmina. Entonces, ante bajos niveles de albúmina puede haber una hipocalcemia y ante altos niveles de albúmina puede haber alteraciones pues en el calcio, no necesariamente así, pero puede entonces falsear los niveles de calcio. Para eso tenemos que hacer una corrección de la albúmina, como lo vemos entonces con esta fórmula. Si después de la corrección con la albúmina tenemos aún así una hipercalcemia, entonces eso significa que ya lo que tenemos que hacer en el siguiente paso del algoritmo es medir si es dependiente o independiente de la PTH. Entonces, medir la PTH y mirar si la paratormona está alta o está normal o baja. Dependiendo entonces de esto lo vamos a enfocar y dependiendo de esto miramos entonces a ver si necesitamos
medir niveles de vitamina D y si se sospechan otras enfermedades, mirar entonces diferentes ratios. Pero para fines prácticos tenemos entonces que para una PTH alta lo que tenemos que buscar es que el problema realmente esté en la paratiroides. Y para eso entonces buscamos con diferentes imágenes, como son entonces la ecografía, ECOMIB y el SPECT-CD. Y cuando tenemos entonces una PTH normal, o más bien anormalmente normal, y va o baja, entonces realmente lo que tenemos que buscar es cualquiera de las otras causas anteriores. Miren entonces los diferentes exámenes que podemos entonces mirar en estos pacientes, pero al final de cuentas lo que vamos a hacer es dependiente directamente de la sospecha clínica que tengamos en estos pacientes, teniendo en cuenta que la gran mayoría de personas con hipercalcemia que no tenemos una causa clara, hay que descartarle que sea alguna neoplasia y es importante principalmente que realmente las causas benignas y las malignas clínicamente no se diferencian mucho. Lo que sí se diferencian es la presentación, porque realmente las hipercalcemias asociadas más a malignidad generalmente tienen una relación con niveles de calcio mucho más altos que pueden entonces desencadenar síntomas mucho más graves. Y aquí venimos al meollo del asunto. Entonces tenemos el tratamiento. Para el tratamiento, realmente lo que tenemos es entonces que diferenciar si es una hipercalcemia leve, moderada o grave. Realmente esto nos lo dicen algunos textos y algunos cambian los valores de referencia, pero es importante tener en cuenta que básicamente una hipercalcemia moderada grave lo van a dar no solamente los niveles de calcio, sino también los síntomas que tengan los pacientes y qué tan emergentes estén. Entonces, dicho esto, miren las diferentes guías y los diferentes, digámoslo, textos al respecto nos dicen entonces que el tratamiento se basa en varias cosas. Los principales síntomas que van a tener el paciente van a ser secundarios a la depresión del volumen. Entonces, esta deshidratación, ya sea absoluta o relativa, vamos a tener que corregirla emergentemente, especialmente cuando el paciente se presenta con síntomas graves. Y para esto lo que tenemos que hacer es aumentar como tal el aporte hídrico, por lo cual los líquidos endovenosos, principalmente soluciones isotónicas, son el tratamiento principal en estos pacientes. Y esto no se discute porque sabemos que realmente fisiopatológicamente funciona y realmente es lo que hay que hacer con estos pacientes, hacer una hidratación exhaustiva. Ahora, ya lo que sigue después es realmente lo que tenemos entonces que revisar. Sabemos entonces, hay un papel de los bifosfonatos, perdón, hay un papel entonces de los bifosfonatos que son entonces medicamentos que lo que van a hacer es disminuir como tal las concentraciones de calcio sérico. Básicamente lo que van a hacer entonces es disminuir pues la parte de la hipercalcemia y con esto van a conllevar también disminución de los síntomas per se. Hay varios, vamos a revisarlos, como son el pamidronato, el soledronato, que son los que más se utilizan en nuestro medio, pero tienen una connotación y es que probablemente no son los mejores y tienen una contraindicación relativa en pacientes que tienen una enfermedad renal asociada. Y muchos de estos pacientes, especialmente con neoplasias hematológicas o una hipercalcemia grave, se pueden presentar con injurias renales, por lo cual el medicamento de elección sería el denosumab, que lo que va a hacer es inhibir la actividad osteoclástica, entonces esto genera que los pacientes pues no vayan a producir más calcio y vayan a disminuir los niveles de calcio. ¿Cuál es el problema? El problema realmente es que estos medicamentos, tanto los bifosfonatos como el denosumab, no actúan inmediatamente y generalmente tienen un pico de acción hacia el segundo o tercer día, por lo cual estos primeros días los pacientes entonces quedan, como por decirlo así, todavía poco desprotegidos a merced de la hidratación exhaustiva y el manejo sintomático. Otras medidas, pues digámoslo, en casos más graves, tienen que ver con la diálisis y la calcitonina que está reportada, que sirve especialmente en los 2 primeros días, porque digamos lo que va a hacer es emular esta parte endógena del cuerpo y me va a generar que el calcio disminuya en los 2 primeros días mientras actúa como tal los bifosfonatos, pero el problema es que la calcitonina no está ampliamente disponible y en nuestro país es difícil pues como tal la disponibilidad de la misma, por lo cual entonces es una opción válida, es una opción que nos recomiendan los textos, está avalada por la evidencia, pero realmente no está tan disponible. Y luego tenemos el otro lado, que es la no emergencia. En este paciente que no es emergente, pues depende directamente de lo que tengamos. Si necesitamos un tratamiento quirúrgico, conservador o una suplementación con vitamina D. Esto lo traigo a colación porque es importante. Miren el recuento histórico de lo que está sucediendo. Miren que realmente cuando hablamos ahí, los diuréticos todavía no han entrado como tal. Pero si nos vemos la historia del tratamiento de la hipercalcemia y la historia, digámoslo, de los medicamentos que han salido, para la primera mitad del siglo XX el tratamiento de la hipercalcemia como tal se hacía con diuréticos y con líquidos endovenosos. Y los diuréticos a saber son la furosemida, los diuréticos de asa.
Se ha de hecho descrito que los diuréticos tiacídicos antes aumentan el riesgo de presentar hipercalcemia. Entonces estos pues están proscritos en estos pacientes. Pero la furosemida jugó un papel fundamental, especialmente antes del advenimiento de los bisfosfonatos. Y esto es muy importante porque la furosemida realmente demostraba que bajaba los niveles de calcio y tenía una función in vitro que básicamente era aumentar la calciuresis y por este mecanismo disminuir como tal el calcio sérico. ¿Cuál era el problema? Realmente estos pacientes no tenían un impacto en la mortalidad, pero todo esto se veía, digámoslo, por observación, por cosas observacionales, reportes de casos, y realmente no había una evidencia sólida al respecto. Era un poco frustrante porque los pacientes igual se morían, obviamente, de su patología de base, pero tenían una sobrevida muchísimo menor cuando tenían entonces esta hipercalcemia. Miren que hacia los años 70 se introduce entonces el hidrodronato como primer bifosfonato. Inicialmente se tuvo pues el registro para la fibrodisplasia osificante progresiva, posteriormente se dieron cuenta que para fenómenos, por ejemplo, de osteoporosis, para fenómenos también de hipercalcemia asociada tanto a malignidad como no malignidad, se pudo utilizar y fueron entrando otros bifosfonatos, como son entonces en los años 90 el pamidronato y en los 2000 el solendronato. Miren que hacia los 2000 y 2010 empezaron los estudios clínicos también con la calcitonina para el uso de hipercalcemia y hacia el 2010 el denosumab tuvo la aprobación para la hipercalcemia por la FDA, por lo cual esto cambió totalmente el tratamiento de los pacientes. Pero entonces miren cuál es el tratamiento de la hipercalcemia grave según lo que nos recomiendan pues los textos. Acá lo que les había dicho, la solución salina, pues que realmente no hay como una dosis fija, sino que depende del estado de dilatación del paciente, la calcitonina de los bifosfonatos, el denosumab si por ejemplo tiene un paciente con una tasa de filtración glomerular menor de 30 y dependiendo si necesita o no una terapia de soporte renal. Y mire que es algo importante que también los esteroides, los glucocorticoides tienen un papel importante en la hipercalcemia, pero realmente este papel es independiente directamente de todo lo que tenga que ver con hipercalcemia, mediada por PTH o las que sean independientes de PTH, pero con péptidos similares a la PTH porque no tienen realmente un valor fisiopatológico allí importante. Se recomiendan en aquellos pacientes que puedan tener una fisiopatología que no esté medida por ellos, es decir, que sea, por ejemplo, a expensas de vitamina D o que sea aumento de los péptidos similares a vitamina D. Por lo cual, lo que se recomienda son entonces pacientes que tengan enfermedades granulomatosas, que tengan intoxicación por vitamina D o que tengan pues enfermedades también hematológicas de gran tamaño, como son los linfomas, que pueden entonces tener esta fisiopatología mixta. Entonces, aquí nos preguntamos cuál es el papel de los diuréticos y si realmente se utilizan todavía. ¿Y por qué entonces traigo esta pregunta a colación? Miren este estudio, que el estudio fue también el que hicieron mis compañeros en el Hospital Universitario San Vicente, y miren lo que encontraron. Este fue el tratamiento de la hipercalcemia maligna en todos estos grupos. Y miren que el 64.3% de los pacientes que tenían hipercalcemia maligna se trataban con furosemida en nuestra unidad en los años seleccionados. Entonces no es algo ajeno que realmente funciona. Mire que los bisfosfonatos se utilizaban más o menos en la mitad de los pacientes, los esteroides en un 30% y pues los otros medicamentos como el denosumab y la calcitonina se utilizaban en menor proporción. Pero miren entonces lo interesante de esto, que la gran mayoría se trataban con diuréticos. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué está pasando acá? Para esto, entonces también, para poder, digámoslo, llegar a la conclusión de que, bueno, realmente tenemos un bache en el conocimiento y qué es lo que está sucediendo, hice esta pequeña encuesta. Básicamente es un caso clínico. Es una paciente de 81 años con un antecedente de cáncer de mama. Ahora asiste a urgencias por cambios de deterioro en el comportamiento de 3 días de evolución y somnolencia. Al examen físico estuporosa con una mucosa seca y un edema grado 2 periférico. Los signos vitales solo mostraban pues una leve taquicardia y en el ionograma tenía entonces un calcio, no sé si alcanzan a ver si de pronto corre un poco esto, pero tenía un calcio de 15.2. Entonces tenía una hipercalcemia que consideramos que es grave. Entonces, la pregunta era, para la hipercalcemia de este paciente, aparte del manejo con líquidos endovenosos exhaustivos, la hidratación agresiva, en el primer contacto le iniciaría manejo con diuréticos y las opciones de respuesta eran sí, no y no sabe, no responde. Y miren lo interesante de esta encuesta, estos fueron los resultados, fueron 25 personas las que fueron entonces encuestadas, fueron médicos pues a lo largo de Colombia y realmente miren que el 48% dice que no, el 36% dijo que sí y el 16% no sabe, no responde para una N de 25 personas, como les decía. Entonces esto es bastante interesante porque si nos ponemos a ver, realmente hay una divergencia en el conocimiento. Entonces,
La pregunta de investigación fue enfocada a cuál es el papel de los diuréticos realmente en el tratamiento de la hipercalcemia. Y para eso, entonces, hicimos la siguiente pregunta. La población, pacientes con hipercalcemia, tanto asociada a malignidad como no, es decir, todas las hipercalcemias que tuvieran entonces los pacientes. La intervención sería el uso de diuréticos asociados a los líquidos endovenosos comparado con el tratamiento convencional que sabemos que funciona, que son los líquidos endovenosos sólidos. Y el objetivo, el desenlace, el outcome sería si mejora o no los niveles de calcio en sangre. Esto asociado, esperablemente asociado a una mejoría también de los síntomas y de las condiciones pues, clínicas del paciente. Las estrategias de búsqueda, entonces los motores de búsqueda que se realizaron fueron estos: PubMed, Embase, Cochrane, Cielo y Clinical Trials. Y lo que se hizo entonces fue que con las palabras claves básicamente fueron hipercalcemia, diuréticos y furosemida en inglés. Y los filtros utilizados fueron básicamente todo lo que fueron RCT, ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios observacionales y estudios clínicos aleatorizados. No se considera un límite de tiempo ni de edad. El idioma español o inglés, y ya después, cuando se tuvieron todos estos, se excluyeron aquellos pacientes que de pronto tuvieran estudios en menores de 18 años y en embarazadas, aunque realmente no se hizo pues en los cambios. Y miren los resultados de la búsqueda, lo interesante lo que da. Entonces, esto fue realmente lo inicial que encontramos en PubMed. Cuando buscamos en PubMed estas dos, hipercalcemia y diuréticos, miren realmente que encontramos 1.688 resultados, bastante alentadores, entonces uno dice, bueno, hay bastante literatura al respecto. Cuando buscamos hipercalcemia y furosemida, encontramos 944 resultados. Entonces esto también nos dice que probablemente sea bastante. Pero cuando hacemos filtros por RCT, metaanálisis o lo que nos sirve realmente, como vimos ahora, miren realmente que los resultados disminuyen a 18 para la búsqueda de hipercalcemia y diuréticos y a 139 cuando lo utilizo solamente en review. Es decir, cuando yo busco la parte de RCT, metaanálisis y revisiones sistemáticas, solamente me dan 18 resultados. Cuando busco solamente revisiones, es decir, en la literatura, encuentro 139 resultados. Por lo cual, realmente, pues esto desestima un poquito los 1000 y pico que habíamos encontrado anteriormente. Nos vamos a una nueva plataforma. Vamos entonces a Cochrane. En Cochrane, miren que realmente hacemos también el match de tanto hipercalcemia y diuréticos como hipercalcemia y furosemida. Y es bastante desalentador porque para reviews de Cochrane no encontramos ninguno, no encontramos ningún protocolo, solamente encontramos 18 trials para diuréticos y 6 para furosemida. Entonces, realmente esto pues nos desvirtúa un poquito y nos va como desinflando un poco lo que hemos encontrado. Miren que cuando vemos en Embase, también hacemos hacemos la pregunta pico. Tal cual la pregunta pico, como les decía, inicialmente la hice con disminución, con el outcome de disminución de los objetivos de calcio, niveles de calcio, y no arrojó ningún resultado. Pero cuando lo hago, por ejemplo, con mejoría de la sintomatología, miren los resultados que nos arroja. 53 resultados si lo hacemos entonces así grande. Pero cuando lo filtramos, entonces por realmente los estudios que nos interesan, encontramos solamente 10 resultados. Cuando vamos a Cielo, en el motor de búsqueda, lo mismo que hacemos, hipercalcemia y diuréticos, encontramos dos resultados, para y encontramos para hipercalcemia y furosemida un solo resultado. Y por último, cuando vamos a Clinical Trials, tanto para furosemida como para diuréticos, no encontramos ningún resultado. Entonces, los resultados de la búsqueda en total fueron entonces estos. Perdón, bajo esto un poco. Fueron 157 artículos para Cochrane, 24 para Cochrane, Cielo 3, en Embase 10 y para Clinical Trials 0. En total, 194 artículos potencialmente elegibles, de los cuales, revisando pues cada uno, especialmente por la parte del título, por la parte del contenido, por lo que más se vaya acercando pues a nuestra búsqueda, 149 eran revisiones de tema, 34 entre reportes de casos y casos clínicos en general y 3 artículos repetidos, lo que nos deja solamente con 7 RCT, revisiones sistemáticas o estudios retrospectivos observacionales, a saber que fueron entonces los que trajimos como tal para esta revisión. Qué pena, yo pongo esto por acá, pero es que está como estorbando bastante. Listo. Entonces, estos fueron los resultados de lo que encontramos inicialmente. Esto fue pues por la parte de Embase. Miren realmente lo que encontramos, en donde acá, si nos ponemos a ver todos los resultados, realmente todos tienen títulos que no
corresponden a lo que pues estamos buscando. Y muchos de estos realmente son reviews, son revisiones del tema sin hacer una revisión pues sistemática adecuada de ellos. Entonces acá solamente encontramos uno que probablemente pueda ser un RCT que nos funcione, y encontramos pues este otro que también es una revisión que ya vamos a mirar. Y aquí sí vemos entonces estos dos RCTs, que realmente los trae a colación, que si bien no hablan de la pregunta pico que nosotros necesitamos, sí nos comparan la prednisolona y los bifosfonatos con una terapia base que ellos suponen que es la furosemida per se. Y aquí vemos algunos resultados interesantes como vamos entonces a analizar. Y cuando vemos entonces en esta búsqueda también, lo que vemos en PubMed, miren realmente, perdón, lo anterior era en PubMed, y esto es lo que vemos entonces en Embase, que realmente vemos entonces unos resultados que también nos interesan, especialmente asociados a los títulos, y cuando los revisamos nos damos cuenta que algunos sí, algunos no, y podemos encontrar entonces algún tipo de evidencia allí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la revisión de la literatura? Esto me parece interesante porque esto es uno de los estudios clásicos. Miren realmente que esto es un estudio de 1974 que realmente no es un estudio per se, sino que es, digamos, unas recomendaciones de un texto. Estas recomendaciones de un texto que se hizo por Patterson en el 74, lo que se hace es revisar cuál es el tratamiento actual en ese momento de la hipercalcemia. Y miren lo que nos dice de la furosemida. Dicen que realmente sirve como un método para disminuir el calcio sérico, sin embargo, no todos los pacientes responden a eso y la gran mayoría realmente no responden solamente al tratamiento con furosemida. Ya había una evidencia, miren que realmente nos citan algunos autores de los 70, del 72, en donde hacían unos ensayos pequeños que realmente eran de mala calidad, pero que se encontraban que realmente no eran lo suficientemente efectivos para estos pacientes. Esto como un recuento histórico interesante, pero entonces miren los diferentes RCT que pues trae a colación. Este inicialmente se hizo en la década también de los 80, en 1987, que básicamente fue uno de los estudios iniciales pivotales del etidronato, cuando recién empezó a tener su furor, especialmente en la parte de la hipercalcemia. Recuerden que inicialmente tenían otras indicaciones, después se fue investigando la hipercalcemia. Y básicamente lo que hicieron esto fue comparar. Cogieron 20 pacientes con hipercalcemia asociada a la malignidad y lo autorizaron 2-1. Y le dieron intervención de etidronato 2.5 miligramos kilogramo versus el placebo. Pero cointervenciones realmente fueron hidratación adecuada con 3 litros de solución salina y furosemida con 40 miligramos al día. Por lo cual, aquellos pacientes que tenían placebo realmente estaban tratados con la terapia estándar con diuréticos. Y miren, esta fue la tabla 1 pues, de los diferentes pacientes. Sabemos que realmente son 20 pacientes, en los cuales 11 fueron a etidronato y 5 fueron a placebo, que tenían diferentes cánceres. Miren que la gran mayoría fueron cáncer de mama, que fue una de las cosas importantes pues, a tener en cuenta, que tenían entonces metástasis también la gran mayoría de estos pacientes, y miren las concentraciones pues también de calcio que tenían, que no eran nada despreciables. También tenían algunos pacientes que utilizaban tamoxifeno, prednisolona, no todos, pero miren que tenían una pequeña proporción, 2 en el grupo intervención y 3 en el grupo placebo. Y ellos lo que querían demostrar era, bueno, cómo esto se relaciona con realmente bajar los niveles de calcio. Y miren los resultados interesantes que son. Esto que vemos acá a la izquierda son entonces los niveles de calcio en el transcurso del tiempo, en los diferentes días. Mire que hasta el día 7, realmente, tanto arriba que se utilizó el grupo de intervención como abajo que se utilizó el grupo placebo, sí tenía una disminución relativa en los dos niveles como tal. Y si lo vemos entonces en esta gráfica, que lo vemos en esta gráfica de barras, miren que para la parte de las columnas sólidas, es decir, las columnas más negras, son aquellos pacientes que se utilizó la intervención, es decir, el etidronato. Y en la blanca fueron los pacientes que se utilizaban la no intervención, es decir, placebo, pero que seguían utilizando furosemida y solución salina. Y realmente acá lo que demostraron es que 92% de los pacientes en el grupo de intervención tuvieron normocalcemia versus 33% en el grupo que no utilizó, pues, que utilizó solamente el placebo, con una P estadísticamente significativa y con mayores descensos en el grupo de intervención. Pero miren lo curioso, y es que el tratamiento con etidronato más furosemida más líquidos endovenosos fue superior, disminuyendo pues los niveles de calcio, pero el tratamiento convencional con furosemida y líquidos endovenosos no significa que no bajó como tal los niveles de calcio, sino que presentó también una calciuria importante, por lo cual este tratamiento todavía se consideraba como una especie de primera línea en todos los pacientes que tuvieron entonces estas cosas.
Y miren este otro estudio fue similar también, fue en el 92 y lo que utilizaron fue ya la prednisolona para aquellos pacientes que tuvieran hipercalcemia asociada a metástasis óseas por malignidad. Esto se hizo entonces un estudio aleatorizado y básicamente lo que se hizo es lo mismo, es decir, no solamente no se hizo cabeza a cabeza lo que nosotros buscábamos con la pregunta pico, pero también se comparó la prednisolona con otros tratamiento estándar. Y en el tratamiento estándar se utilizó entonces solución salina 4 litros y se utilizó también furosemida 3 veces al día por 2 días. Entonces miren lo que les decía acá, fueron 30 pacientes que realmente lo que tenían entonces era una hipercalcemia asociada pues, a un CA de mama metastásico. Y la intervención fueron 75 miligramos por vía oral por 8 días versus placebo y las intervenciones los que les decía. Furosemida 80 miligramos cada 8 horas por 2 días y el objetivo era determinar si esto disminuía o no los niveles de calcio. Esto es entonces la tabla también, uno de los pacientes de cómo estaban todos. Miren que realmente la gran mayoría tenía pues lesiones metastásicas líticas, algunos mixtas, y la gran mayoría estaban en edades mayores de 55 años. Los resultados, esperen bajo esto, es que yo creo que esto lo puedo hacer así. Los resultados, entonces lo que nosotros encontramos acá es que, miren, estas dos gráficas de la parte izquierda. Estas gráficas también es entonces los niveles de calcio que se vieron entonces en estos pacientes, tanto en el transcurso de los primeros 8 días. Y miren que realmente fueron bastante variables, tanto para, esto es el grupo control y este es el grupo intervención. Fue un poco mayor en el grupo intervención, ¿sí? Pero no significa que en aquellos pacientes que se utilizó placebo con el tratamiento convencional con líquidos y furosemida no haya funcionado. Entonces, lo mismo fue muy similar a lo que encontramos también en el grupo de los bifosfonatos. Miren que en ambos grupos, pero más marcadamente en el grupo prednisolona con una P que fue estadísticamente significativa. Y la mediana a día 4 en el grupo de intervención fue esto versus esto en el día 8 que fue también en el grupo pues, de intervención. Pero miren cuando vemos la mortalidad por todas las causas en los diferentes días. Esto fue pues al día 300, día 800, lo ven allá, es decir, varios meses después. Pero es importante tener en cuenta que, si bien pareciera la línea sólida es el tratamiento con prednisolona, si bien pareciera favorecer a la prednisolona, miren que llega un punto, perdón, es el tratamiento placebo. Es el tratamiento, pues, perdón, con placebo. La prednisolona es el tratamiento punteado. Miren que si bien pareciera favorecer a la prednisolona, cuando llegan a un punto dado, pues la supervivencia igual es mala en ambos grupos, porque realmente estos pacientes pues tienen ya configuran un estadio muy avanzado de la enfermedad pues oncológica de base. Entonces lo mismo que pasó en el anterior fue que el tratamiento con prednisolona más las intervenciones, incluida la furosemida, fue superior, disminuyendo niveles de calcio comparado pues con furosemida, sin impactos en la mortalidad a largo plazo, pero importante tener en cuenta lo que les decía también, que la furosemida no significa que no funcione. Y miren esto, que realmente pues acá lo traía uno de los artículos pues que me encontré, que realmente no es como tal un RCT y tampoco pues es una revisión exhaustiva, pero nos recomiendan, esto lo vemos en varios textos que no tienen un nivel de evidencia sólida, pero aún así nos lo recomiendan, que la parte de la furosemida se pueden dar después de utilizar los líquidos endovenosos. Y lo que recomiendan es entonces que estos pacientes puedan tener entonces una calciuria in vitro, pero sin un nivel de evidencia como tal, que nos diga qué es lo que está sucediendo. Entonces esto fue inclusive un estudio del 2009 en donde se hizo como una especie de revisión sistemática basada en la evidencia, pero que realmente no nos aporta de dónde se saca esto. Esta revisión, pues, digámoslo, una revisión narrativa, es una de las que más me interesó porque esto se hizo en el 2008 y esto realmente me respondía mucho parecido a la pregunta pico que nosotros estábamos teniendo. ¿Qué es lo que nos decía acá? La furosemida para la hipercalcemia. ¿Qué es la evidencia realmente que hay? Y ellos hicieron algo muy similar a lo que yo hice. Entonces, lo que hicieron fue buscar también en Medline, desde 1950 hasta 2008, todos los artículos posibles que hubieran tenido la hipercalcemia, tanto en malignidad como no en malignidad, con furosemida y diuréticos. Y miren realmente que ellos encontraron, revisaron no solamente los artículos publicados o los RCTs o todo lo que hubiera, sino también los textos y qué era lo que nos decían los diferentes textos. Y esto es muy interesante porque miren entonces los resultados. Todos ellos encontraron 14 artículos. Y estos 14 artículos, miren el diseño del estudio, que todos fueron series de casos y reportes de casos. Y el más, para el 2008, el más nuevo que ellos encontraron fue en 1987, que fueron unos iniciales de los que yo les mostré.
Entonces, esto nos dice que realmente la evidencia es muy pobre, ellos realmente no nos dicen qué es lo que se encuentra a un nivel de evidencia alto, y miren que en todos lo que nos lo da es básicamente por consenso de expertos o por el tratamiento que se hace en ese nivel de atención. Entonces, miren que las dosis inclusive varían, encontrando pacientes inclusive con 40, 60 miligramos al día, en vía oral, otros intravenosa por 2 días, por 7 días, por 5 días, y realmente estos pacientes lo que demuestran es, sí, se mejoran, sí, aumentan, y lo que hace, aumenta pues un poco la mejoría de los síntomas, pero lo que hacen es que no hay una comparación directa y no hay una buena comparación con respecto a cómo se están viendo entonces estos pacientes. Y lo otro interesante que este estudio pues ellos hicieron fue revisar los textos. Para el 2008, miren todos los textos pues que ellos cogieron de medicina, tanto de medicina de emergencias como medicina pues de unidad de cuidados intensivos, e inclusive cogieron Harrison y lo que se encontraba en UpToDate en ese momento. Y miren que todos recomiendan solución salina, y la furosemida todos lo recomiendan, excepto los últimos, que son entonces el Washington Manual, medicina en hospital, y la parte de UpToDate lo que nos decía es que realmente había una evidencia, al parecer, en contra, pero tampoco realmente no nos decían si debíamos usarlo, si no debíamos usarlo, cuál era el nivel de evidencia. E inclusive algunos como Harrison no nos daban dosis, pero otros sí nos daban entonces un poquito de dosis. Lo cual entonces a mí me pareció curioso y fui realmente a los textos. Miren, esto fue lo que les decía entonces en manual de 1983, que la conclusión es que no había una evidencia. ¿Listo? Entonces me fui directamente a los textos. Esta es la última edición de Harrison, es la edición, pues la edición número 20, y miren cuando nos hablamos del tratamiento para la hipercalcemia grave. Para el tratamiento de la hipercalcemia grave, miren lo que nos dice acá. Obviamente todo lo tiene que ver con la hidratación, con solución salina exhaustiva, la parte de los bifosfonatos, la calcitonina y los esteroides, y la diálisis en caso de ser necesario. Pero miren cuando hablamos de la diuresis forzada con furosemida junto con la hidratación exhaustiva. Nos dice que durante el tratamiento de la hidratación se debe utilizar porque tiene un inicio de acción en horas, una acción rápida, y que se necesita entonces vigilarlo para evitar la deshidratación, pero entonces ellos nos lo recomiendan. Sin embargo, esta recomendación, como les digo, no está basada como tal en ningún texto o en alguna referencia que nos lo diga, sino por experiencia, y esto fue en el 2018. Y miren esta recomendación entonces de UpToDate. Lo que nos dice UpToDate, esto fue consultado el viernes, y básicamente lo que nos dice es que en aquellos pacientes que tengan una hipercalcemia y estén siendo sometidos a una hidratación con solución salina, no se debería utilizar rutinariamente un diurético de asa por una recomendación grado 2C. Sin embargo, tampoco nos lo referencian. Y lo que nos dicen es que en aquellos pacientes que de pronto tienen insuficiencia renal o una falla cardíaca, hay que utilizar para hacer un tratamiento juicioso con estos diuréticos de asa, especialmente para prevenir entonces la sobrecarga hídrica, lo cual nos deja entonces básicamente las mismas. Y esto fue la última, pues digamos, la revisión que hice, que básicamente esto fue una de las últimas revisiones en el 2013 de medicina de urgencias y unidad de cuidados intensivos. Lo que se hizo fue que básicamente ellos también revisaron cuál era el tratamiento de primera línea para aquellos pacientes que llegaban con hipercalcemia. Y lo que nos hacen es, digamos, escalar en diferentes tratamientos. Tratamientos de primera línea, tratamientos menos utilizados y tratamientos contraindicados. Y miren lo que nos dice acerca de la furosemida. Nos dicen que son menos utilizados, más no contraindicados. Entonces, que pueden promover la calciuresis, como dijimos, y que esto lo que nos recomiendan es en dosis de 20 a 100 miligramos intravenoso cada 4, a 12 horas. Sin embargo, no tiene una aprobación como tal de la FDA para hipercalcemia. Entonces, ¿qué tenemos de furosemida? ¿Y qué tenemos con toda esta evidencia tan pobre que encontramos? Sí, la furosemida era muy importante en la era previa a los bifosfonatos. Antes de los 70 era el tratamiento estándar, era el pilar como tal en el tratamiento inicial de los pacientes. Se ha demostrado que tiene una calciuresis in vitro que pudiera ser traspolada también a una forma in vivo. Sin embargo, obviamente esto cuando lo comparamos, por ejemplo, con medicamentos que actúan de mejor forma, como los diuréticos, los bifosfonatos, la calcitonina, entre otros, realmente no tiene un papel tan grande. Ahora, lo que nos dicen algunos textos es que se debe utilizar especialmente en aquellos pacientes en riesgo de retención hídrica. Y esto es bastante interesante porque, por ejemplo, cuando me acerco yo también a la población de medicina interna de nosotros en el hospital, justamente cuando les pregunto, bueno, ¿cuándo realmente nosotros indicamos furosemida? Muchos de ellos realmente lo que me dicen no es cuando de pronto tenemos una retención hídrica o nos pasamos un poco con la rehidratación, con la hidratación pues, de los pacientes por vía intravenosa.
Entonces esto es curioso porque tampoco hay un nivel de evidencia asociado pues, a eso. Y lo que nos dicen algunos es, bueno, si mientras el manejo hacen efecto y usted no tiene medicamentos como la calcitonina o puede ser cinético, lo puede utilizar. Pero miren que realmente es una práctica rutinaria. Entonces, en resumen y con toda la charla pues, que les dije anteriormente, ¿qué tenemos? La evidencia del uso de diuréticos en hipercalcemia es pobre y los estudios clínicos son pequeños, antiguos y no son de buena calidad. La gran mayoría son reportes de casos, son RCTs que no son cabeza a cabeza y que realmente lo que nos dice es que fueron comparados con otra como si este fuera como el tratamiento gold estándar. Son antiguos, pero se sigue utilizando. Antes era la primera línea y pese a su casi nula evidencia, sigue utilizándose en la práctica usual. No existe ni RCT ni metaanálisis que comparen cabeza a cabeza tratamiento con y sin furosemida y probablemente esto no lo sabrá y pues nuestra pregunta pico sigue sin resolverse per se y que pese a tener una leve mejoría en los niveles de calcio, la furosemida solamente se indica en pacientes con hipercalcemia cuando puede haber una sobrecarga por tratamiento hídrico exhaustivo y esto es un nivel de evidencia muy bajo. Otra de las preguntas que posiblemente pudiera ser también una nueva pregunta de investigación es, bueno, ¿cuál es el papel de la furosemida mientras actúa el bifosfonato? ¿Cuál es el papel también con respecto a los líquidos endovenosos y la calcitonina per se? Entonces, esto realmente nos dice que la pregunta de investigación, la pregunta pico, pues no se resolvió gracias a la casi nula pues literatura pues que hay al respecto y sigue siendo pues un bache importante porque miren que realmente sigue siendo algo que hacemos en nuestra práctica habitual. Muchas gracias.